Estamos estudiando un discurso hasídico, un Maimar Hasidis del Rebbe del año Tovshin Tesvov 1955. El Maimar empieza con el versículo Ani le doidi v'doidi li, versículo de Shira Shirim, el cantar de los cantares. Yo soy para mi querido es para mí. Las cuatro primeras letras de estas cuatro palabras, Ani, la Aleph, le doidi, la Lamed, ve doidi, la Vov, li, la Lamed, significan el mes de Elul, representan el mes de Elul, estas cuatro letras. Ahora bien, el Rebbe explicó que en Shira Shirim, el cantar de los cantares, este versículo está en el capítulo 6, pero en el capítulo 2 hay otro versículo, doidi, li, va ani loy, mi querido es para mí y yo soy para él. Es decir, está el concepto de que mi querido primero es para mí, porque todo el concepto de Shira Shirim es la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Primero Dios se acerca al pueblo de Israel, va ani loy y yo soy para él. Y después está Ani le doidi, yo soy para mi querido, el pueblo de Israel se acerca a Dios, ve doidi li, y Dios responde. Entonces hay un acercamiento de Dios hacia el pueblo de Israel, luego del pueblo de Israel hacia Dios, y luego una respuesta de Dios, de nuevo, hacia el pueblo de Israel. Ahora bien, el Rebbe explicó que doidi li va ani loy, que Dios se acerca primero, esto representa el mes de Nisan. El mes de Nisan, el pueblo de Israel salió de Egipto, que es una preparación para la entrega de la Torá. Ani le doidi v'doidi, como ya explicamos, yo soy para mi querido es para mí, representa el mes de Elul, que es una preparación para el mes de Tishrei. Entonces está esta cuestión de Dios primero vinculándose con el pueblo de Israel, de arriba hacia abajo, o el pueblo de Israel vinculándose con Dios, de abajo hacia arriba. Esto fue básicamente el primer capítulo, y lo interesante es que en ambos, y esto se va a ver al final del discurso, en ambos versículos, Ani le doidi v'doidi li, termina con Arroye Beshoishanim, el que pastorea entre las rosas. Y el otro versículo, doidi li va ani loy, mi querido es para mí, yo soy para él, también termina igual, Arroye Beshoishanim, el que pastorea entre las rosas. Quiere decir que en esta relación hay algo especial, hay algo específico, que independientemente de si es de arriba para abajo, de Dios hacia nosotros, o de abajo para arriba, de nosotros hacia Dios, está este concepto de Arroye Beshoishanim. Que esto de vuelta, el pastoreo entre las rosas, se va a ver al final del discurso. El Rebbe explicó que hay dos formas de servicio a Dios, como ya dijimos, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, y que el mes de Elul, que es una preparación para el mes de Tishrei, el mes de todas las fiestas, Rosh Hashanah, Yom Kippur, etc., es de abajo hacia arriba. Por eso es Ani le doidi v'doidi li, yo soy para mi querido es para mí. Ahora bien, más allá de toda la cuestión técnica que el Rebbe explicó en el capítulo anterior, en este tercer capítulo, que es un capítulo largo, realmente largo, el Rebbe explica todo el orden de la tefila, del rezo. Porque al fin y al cabo, el concepto del rezo es el acercamiento del hombre hacia Dios, de abajo hacia arriba. Y, como ya se explicó también en la clase anterior, y está al final del discurso, Toiro, el estudio de Toira, la entrega de la Toira es de arriba hacia abajo. Es algo que viene de arriba, por así decir, viene de Dios. Entonces, en este Maimer, en este discurso, el Rebbe explica ampliamente el concepto del rezo. Pero para entender lo que el Rebbe va a explicar, primero tenemos que entender un pequeño detalle antes. El Rambam Maimónides explica al comienzo de las leyes de Tfila, del rezo, justamente, qué es el rezo y cuál es la estructura del rezo. Ahora no es el momento para toda la mitzvah de qué significa Tfila, que es la conexión con Dios, la petición a Dios, la alabanza a Dios, el agradecimiento a Dios, etc. No vamos a explicar toda esta cuestión. Pero lo que sí es importante para entender lo que viene ahora, el rezo tiene una estructura. Originalmente hablando no había estructura, cada uno decía lo que quería, cómo quería, cuándo quería, cuántas veces quería en el día, ningún problema. Pero nuestros sabios vieron, así explica Maimónides, el Rambam explica de esta manera, nuestros sabios vieron que la gente se estaba mezclando entre otros pueblos, entre otras naciones, en Babilonia, en el exilio del pueblo de Israel, etc., tras la destrucción del primer templo, y ya no tenían la capacidad de hablar claramente en Lashon Kodesh, en hebreo, en la lengua santa. Entonces nuestros sabios establecieron una estructura específica del rezo. Y esa estructura contiene básicamente tres componentes, forma muy básica, tres componentes. Primero hay alabanza, después hay petición y después hay agradecimiento. Esto es lo que se refiere tfila, el rezo propiamente dicho, que en los libros de rezo judíos, en el Sidur se llama, en nuestros libros de rezo se llama Amidah. Amidah es el rezo que uno dice de pie frente a Dios. Pero para llegar a ese nivel, a estar de pie frente a Dios, uno pasa por otros niveles. Y esos niveles son básicamente Psuke de Zimbra, los versos de alabanza,
cuyo objetivo, vamos a ver más en detalle durante el discurso, pero cuyo objetivo es ser consciente de la grandeza de Dios. Después viene Kriyas Shema, la lectura del Shema, y después viene Shmona Esrei, las 18 bendiciones, que son 19, con todas las peticiones y alabanza, como explicamos. Esta es la estructura muy básica del rezo. Y el Rebbe va a explicar en detalle cuál es el objetivo de cada una de estas partes de la estructura, qué se logra en cada una de ellas y cómo uno va subiendo paso a paso a medida que avanza el rezo. Estamos en el tercer capítulo. La explicación de este asunto, es decir, la tfila, el rezo, es una elevación de abajo hacia arriba. El orden en la avoida, en el trabajo de tfila, que de hecho la Gemara, el Talmud cuenta que servir a Dios, trabajarle a Dios con todo el corazón. ¿Qué es una avoida? ¿Qué es un trabajo que uno hace con el corazón? Trabajo se hace con las manos, con los pies. Trabajo con el corazón es tfila, es el rezo. ¿Cuál es la avoida? ¿Cuál es el trabajo y el orden de este trabajo del rezo? Que el principio es en los niveles más bajos. Después uno se va elevando nivel tras nivel hasta que llega a los niveles más elevados. Como está escrito al respecto de la tfila, nuestros sabios explican en el Zohar un versículo sobre Yaakov Avinu, Parshas Vayetze. Yaakov sueña un una escalera que estaba clavada en la tierra y la parte de arriba de la escalera llegaba hasta los cielos. Que esto se refiere a la tfila, es la escalera que vincula al hombre con Dios desde lo más bajo hasta lo más alto. Y con esto vemos que el comienzo de la tfila es en los asuntos más bajos que hay. Mutzav Arza, está clavado en la tierra, literalmente abajo de la tierra. Y así uno se va elevando nivel tras nivel hasta que llega a los asuntos más elevados, hasta que llega a Shamaima, al cielo literalmente, como el sueño mismo de Jacob indica, que estaba Dios, Nitzavalab, estaba ahí parado Dios frente a Jacob. Es decir, que el comienzo de la tfila, ¿qué significan los niveles más bajos? Ahora vamos a espiritualmente hablando, no estamos hablando de un tipo que está entregado a las pasiones y qué sé yo. No, estamos hablando de una persona que está rezando frente a Dios. ¿Qué son los niveles más bajos de la persona? El concepto de hoidah. Hoidah significa reconocimiento. Como quien baja la cabeza y dice, tenés razón. Reconozco que tenés razón. Como empieza el rezo, Hoidul Hashem, agradezcan a Dios, reconozcan a Dios. E incluso antes del comienzo, técnicamente hablando, el comienzo del rezo, está lo que uno dice en la cama, incluso antes de levantarse, Moideani lefanejo. Te agradezco, Dios. Este es el comienzo de todo el día, toda la voida, de todo el servicio a Dios de la persona. Empieza aún en la cama, y uno diciendo, Moideani lefanejo, reconozco, Dios, frente a ti, o te agradezco, Dios. Diferentes traducciones de la misma cuestión. Al punto tal, primero el Rebbe va a dar un mini resumen y después el Rebbe mismo va a expandir muy ampliamente. Entonces empieza con Moideani, yo reconozco que Dios es el que manda, por así decir, hasta que viene a la anulación, hasta que la persona llega elevándose escalón a escalón en esta escalera, hasta que llega al nivel de bitul, de anulación de la Amidah, Shmona Esrei, las 18 bendiciones, que es el nivel más elevado. Empezás de abajo de todo, llegaste arriba de todo, frente a Dios. Y el asunto es el comienzo de Avodas Atfila. ¿Cuándo empieza el rezo de la persona? La gente piensa que el rezo empieza cuando uno ya tiene los tales y tfilin, si es un hombre, si es una mujer, cuando uno se paró a rezar con el sidur y empezó a decir y pronunciar las palabras. Pero vemos, el rezo empieza antes. La voida, el trabajo del rezo empieza cuando uno está de vuelta, aún en la cama, y dice, Moideani lefanejo. Te agradezco, Dios. Que este es el concepto de hoidah, reconocimiento sin ninguna comprensión. Cuando uno se levantó recién, se despertó del sueño, no está la cabeza, la mente tan clara y tan correcta, digamos, para entender y captar qué significa que yo agradezco a Dios. Uno pronuncia las palabras, pero no está 100% consciente, todavía un poco dormido. Por lo tanto, en cuanto la persona se despierta de la cama, entonces es como un niño que nace, así explican nuestros sabios en el Talmud, que todos los días somos una Beria Hadash, una criatura nueva. Dios nos renueva su energía en nuestro interior. Y entonces decimos, Moideani, gracias. Agradecemos y reconocemos. Y con esto vamos a entender por qué el texto es Moideani lefanejo. Traducción literal, agradezco yo frente a ti. Que son dos opuestos. Por un lado tenés Moideani, el reconocimiento mío, yo, que soy, es un reconocimiento solamente, no es alguien que entendió algo y de vuelta, que Cotton Shenoilot, una criatura nueva, un niño que nació,
No entiende nada, un niño, un bebé chiquitito, no sabe, no podemos decir que comprende tal o cual cosa. Es el nivel más bajo que hay, intelectualmente hablando, no entiende nada. Es un niño que acaba de nacer. Esto es Moide Ani. Yo, en el momento en que acabo de nacer, todos los días, reconozco y agradezco a Dios. Esto por un nivel, por un lado. Y por el otro lado, le fanejo frente a ti. Esto es un nivel divino de Dios tan elevado que incluso trasciende los nombres. No tiene un nombre de Dios. Shema Vaye, Shem Elohim, sea lo que fuere, Shem Kel, Tzvak. ¿Hay tantos nombres de Dios? No. Cuando estamos diciendo el Moide Ani, no estamos hablando de un nombre de Dios, una expresión de Dios. Un nombre es algo que expresa las cualidades de una persona. Es una interfaz entre la persona y el resto del mundo, no es la persona propiamente dicho. Entonces, cuando decimos un nombre de Dios, nos referimos a una expresión divina, cómo captamos a Dios desde una perspectiva determinada. Pero cuando estamos en la cama decimos Moide Ani le fanejo, frente a ti. Ni siquiera nombre tiene. Ni siquiera es aludido con un nombre, ni con una coronita de alguna letra, ni nada por el estilo. Es Atzmus, la esencia misma de Dios. Le fanejo, vos. Entonces, ¿cómo puede ser que estos dos opuestos, yo, que es el Tachlis Amato, lo más bajo que hay, eso está conectado con Lefanejo, Tachlis Hailui, lo más elevado que hay? ¿Cómo pueden ser estos dos opuestos? El Rebbe plantea que esto justo es la cuestión del Moide Ani, por cuanto se trata de una hoidah, un reconocimiento, en el cual no hay ningún tipo de captación y comprensión. Es decir, no solamente es un reconocimiento que viene después de la comprensión. Porque uno puede decir, ok, tenemos una discusión. Yo digo A, vos decís B. Entonces vos me explicás por qué B es lo correcto. Y me explicás de una manera, de otra manera, con un ejemplo, con una prueba, etcétera, etcétera. Y después de toda una discusión, yo digo, ok, tenés razón, B es lo correcto. Yo dije, A está equivocado. Ese reconocimiento es posterior a una comprensión. Yo entendí por qué mi opinión era incorrecta y ahora digo, el que tiene razón sos vos. Reconozco, es verdad, pero es posterior a una comprensión. Acá, en comprensión misma, existen diferentes niveles. En el caso, ahora vamos a ver el texto mismo, pero en el caso de Moide Ani, dijimos que es no es una comprensión, es un reconocimiento que está por debajo de la comprensión. No entiendo nada, por eso reconozco. No es que yo ahora entiendo la razón por la cual... No entendí nada, pero reconozco que el que tiene la posta, por así decir, es Dios. Entonces, el Rebbe explica que en concepto de comprensión mismo existen diferentes niveles. Uno puede comprender hasta acá, hasta aquí puedo comprender, y de aquí en adelante tengo que reconocer. Es decir, mi capacidad me lleva hasta este punto. Pasado este punto digo, no entiendo, entonces me callo y reconozco. Un ejemplo sencillo, si uno va a un médico y no estudió medicina, entonces uno hasta cierto punto, todos tenemos un cierto conocimiento general de cómo funciona el cuerpo, la anatomía y qué sé yo. Pero llega un punto en el cual uno dice, bueno, no entiendo, de acá en adelante no estudié, no lo conozco. Entonces reconozco, confío en el médico, lo que vos decís está bien, yo no entiendo. Entiendo lo que es un estómago, los pulmones, pero no entiendo cómo funcionan en todo su detalle. Este nivel de comprensión, en el cual uno dice, bueno, hasta acá llegué y de acá en adelante reconozco, es un nivel de comprensión que viene, es un nivel de reconocimiento que viene después de la comprensión. Este nivel de reconocimiento es un reconocimiento que viene después de la comprensión. Y por lo tanto, no toma a la persona por completo. Es decir, no es que yo reconozco absolutamente todo. No, pará. Yo voy a llevar mi mente hasta donde pueda comprender. Y de ahí en adelante voy a decir, ok, me callo la boca y escucho a los que saben. Esto es un nivel de reconocimiento. Sin embargo, el reconocimiento del Moide Ani a la mañana bien temprano, cuando uno en cuanto se levantó, es un reconocimiento sin ningún tipo de comprensión en absoluto. Es como un niño que acaba de nacer. Es decir, es un reconocimiento que trasciende todo tipo de lógica y todo tipo de razonamiento. No surge de la lógica el razonamiento, todo lo contrario, lo trasciende por completo. Este tipo de reconocimiento toma a la persona Bechol Etzem Nafshoy, en toda la esencia de su alma, por completo lo toma. Y con todas sus capacidades, todo es imbuido y llenado de reconocimiento. En el nivel anterior, tanto cuanto uno comprende,
sobre esto que uno comprendió y entendió, no se puede decir que reconoce. Mentira, no reconozco nada. Esto lo entendí. A partir de aquello que uno no entiende, uno puede decir reconozco. Entonces, el reconocimiento mismo no tomó a la persona por completo. Tomó solamente las partes de la persona que no fueron capaces de entender el concepto. Reconocen. Pero en este segundo nivel de reconocimiento, que la persona es que Katan Shenai Ladame, y es como un niño que acaba de nacer, Moideani, reconozco, etc., no hay comprensión. Porque es como un niño que acaba de nacer, no entiende nada. Entonces, el reconocimiento toma a la persona por completo. El intelecto, las emociones, absolutamente todo es reconozco, Moideani. Y por lo tanto, este nivel de reconocimiento que toca lo más bajo de la persona, que es como un niño que acaba de nacer y no entiende nada, llega justamente hasta lo más alto. No tiene límites. Hasta la esencia misma de Dios. Moideani, yo, está directamente conectado con Lefanejo, frente a ti, que no tiene nombre, no tiene la esencia misma de Dios. Atzmus. Así como Atzmus, la esencia misma de Dios, incluye todos los niveles, Seider Ishtalshelus, la cadena de mundos y niveles, etc., desde lo más profundo, elevado, hasta lo más profundo, más bajo. Desde lo más elevado hasta lo más bajo. Y esto es así, porque en el alma misma, Ani, yo, representa la esencia misma del alma. Lo que la persona es realmente. Y como nosotros vemos en las personas que son Oiv de Hashem Be'emes, verdaderos sirvientes de Hashem, que cuando dicen Moide Ani, cuando a la mañana bien temprano, a la hora que sea que se despertaron, dicen Moide Ani, reconozco, agradezco, están en nivel de entrega absoluta a Dios, con lo más profundo de su alma y con todas las capacidades del alma. Está totalmente entregado. Estos son Oiv de Hashem Be'emes, aquellos que realmente sirven a Dios. Está totalmente entregado a Dios, trascendiendo totalmente cualquier cuestión que uno pueda comprender y entender. Este es el primer nivel de la tfila. El rezo empieza en Moideani. Y de este reconocimiento del Moideani, uno se eleva nivel tras nivel hasta que llega a Hoidul Hashem, el comienzo, técnicamente hablando, del rezo. Entre Moideani y Hoidul Hashem, agradezcan a Dios, entre la mañana, en la cama recién despertado, hasta que uno empezó concretamente el rezo, hay varias partes. Si uno se fija en el Sidur, en el libro de rezos, va a encontrar un montón de bendiciones, Birjas Hashaja, las bendiciones de la mañana, donde uno agradece por montones de cuestiones naturales, digamos, que existe la diferencia entre el día y la noche, que puedo apoyar mis pies en la tierra, que puedo vestirme con esta ropa, los zapatos y el sombrero y el cinturón, etc. Uno agradece un montón de cuestiones diferentes. Si uno recita una bendición por la toira, que Dios nos entregó la toira, diferentes cuestiones. ¿Para qué están esas cuestiones ahí? Para pasar desde Moideani, que como ya dijimos varias veces, es un reconocimiento que trasciende totalmente la comprensión, hasta Hoidul Hashem. Otro nivel de reconocimiento, porque Hoidu y Moide son la misma raíz. Hoida, reconocimiento, que es la misma raíz que la palabra Toda, gracias, agradecimiento. Entonces, desde Moideani, uno se eleva al próximo nivel, que es Hoidul Hashem. Agradezcan a Dios. Esta Hoidá, este reconocimiento y agradecimiento de Hoidul Hashem, el segundo nivel, cuando el rezo ya empezó técnicamente hablando, ahí ya hay un poco de comprensión. Asaga Ktsas, dice el Rebbe, un poco de comprensión. Y hay diferentes niveles. Porque la persona ya sabe diferenciar entre Hoidu, ya sabe diferenciar y entender que Hoidu, que el agradecimiento, ¿a dónde tiene que ser el agradecimiento? A Hashem, a Dios. En el Moideani la persona solamente decía Moideani Lefanejo, frente a vos. No, acá ya hay un nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre y la expresión de Dios en el mundo, creadora, en forma constante, etcétera, a la cual yo debo agradecer por mi propia vida? Es el nombre de Avaye, Yud Kei Vav Kei, Haya Hoi Veie, fue, es y será, etcétera. Ok, pará, pero entonces ya entendiste algo. No es como un niño que acaba de nacer. Andá a decirle a un niño que acaba de nacer, ¿sabés lo que se llama Avaye? Haya Hoi Veie, fue, es y será, y la creación algo de la nada. No entiende nada. Imposible. Entonces, si uno empezó en ese nivel, cuando empezó a crecer, ya llegó a un nivel en el cual uno dice, ok, yo entiendo que la creación es constante, de un nivel infinito de Dios, etcétera.
Y no solamente sabemos que Hoidu, el agradecimiento es la Hashem, a Dios, al nombre inefable, el nombre de 4 letras de Dios, sino que aparte es Kiru Bishmoy, llamamos en su nombre, como continúa el versículo, en el rezo. Es decir, en este nivel que se llama Havaye, el nombre de Dios, el tetragramato, el nombre de 4 letras que es Haya, Hoy, Bebe, juntos, fue, es y será todo al mismo tiempo, es decir, trasciende cualquier nivel y cadena, etcétera, de mundos. Ahí solamente podemos decir Hoida. Ahí solamente podemos decir reconozco. ¿Podemos decir que entendemos el infinito? No. Podemos decir que lidiamos con el infinito. Desde nuestra perspectiva limitada, etcétera, en la matemática misma, el infinito también tiene un rol extremadamente importante. Las derivadas integrales tendiendo a infinito, etcétera. Técnicamente hablando, no se puede trabajar con el infinito. Sumar infinito, restar infinito, dividir infinito, no se puede. Pero tenemos una forma, herramientas para trabajar con el infinito, para poder llegar a resultados concretos, que no son infinitos, son concretos, pero trabajamos con el infinito para eso. La cuestión entonces es que Hoida, reconocimiento, es en el nombre de Havaye. Yud-Kei Vav-Kei, fue, es y será. Imposible de comprender. Pero cuando decimos Shmoy, Kiru Bishmoy, proyecten, llamen en su nombre se refiere al Shem Adnai y Shem Elohim. El nombre que usamos para decir y pronunciar, el nombre que no sabemos pronunciar, por eso se llama inefable, no sabemos pronunciar el nombre de 4 letras, decimos Adnai, mi Señor, a propósito lo pronuncio mal. O el nombre de Elohim, que también quiere decir Señor. De acuerdo a cómo ese nombre se proyecta en el mundo. ¿Qué pasa? De vuelta, el nombre Havaye representa infinitud. La infinitud no se puede expresar en un mundo finito y limitado. Entonces, ese nombre de Dios, si bien expresa la infinitud divina, no expresa cómo Dios se muestra en el mundo. Porque el mundo es un mundo limitado, y el infinito más el finito no pueden coexistir. Que esta es la paradoja del concepto de Mashiach. ¿Qué es lo que quiere decir Mashiach? Infinito y finito coexistiendo al mismo tiempo. Toda la carne va a ver que la boca de Dios habló. ¿Qué significa que la carne ve? No tengo idea. Esto es lo que quiere decir Mashiach. Sea como fuere, para no irse de la cuestión, el nombre Havaye no puede proyectarse en el mundo. El mundo se anularía totalmente. Es como sumar infinito o introducir el infinito en una ecuación. 1 más 5 más 20 más 3 más infinito. Olvídate, todo el número que pusiste antes no tiene ninguna importancia. Infinito. Es muy simple. Ese es el Shem Havaye, el nombre de Dios inefable, aquí abajo revelado en este mundo. No se puede. Entonces, ¿cuál es el nombre de Dios que se revela en este mundo? El Shem Elohim. Un nombre que representa restricción, rigor, ocultamiento, límites. Y esta es la fuerza creadora, Koyach HaPoyel Benifal. Esa es la expresión clásica en Hasides. Es la fuerza del creador, del que actúa en la criatura, dentro nuestro. Que se inviste esa fuerza en esta criatura, pero no la fuerza de Shem Havaye, porque de vuelta anularía a la criatura, sino la fuerza de Shem Elohim, que es una fuerza divina medida de acuerdo a la creación, a la criatura, de acuerdo a cuánto esa criatura puede captar y puede soportar esa fuerza divina. Ahí, en ese nivel, uno puede ser cría, uno puede llamar y proyectar ese nivel en su interior. Dicho de otra manera, es lo mismo, pero son otras palabras, ¿podés sentir en tu interior a Valle? Aparentemente no es algo tan sencillo. Quizás hay niveles, usa del IVA, no importa ahora todos los niveles que hay, lo más profundo del corazón, pero en términos sencillos, ¿podés sentir el infinito divino? No, porque te anularías. ¿Qué es lo que podés sentir y proyectar en tu interior? El Shem Elohim, el Dios como creador, Dios como, justamente, creador de una creación, valga la redundancia, finita, limitada. Esto sí lo podés sentir en tu interior y no anularte, continuar siendo vos. Y la razón es la idea de por qué es Kiru Bishmoy, por qué en este segundo nivel, Hoidul Hashem, Kiru Bishmoy, reconocimiento es a la expresión infinita de Dios y la proyección es la expresión finita de Dios. Porque en esta Hoidá, en este reconocimiento, ¿por qué cambió este nivel del nivel del Moideani? ¿Por qué son diferentes? Porque en este reconocimiento ya hay algo de captación y niveles. Está Shem Havaye, está Shem Elohim, hay diferentes nombres de Dios, uno es infinito, otro es finito. Cuando decías Moideani, no entendés ni Shem Havaye, ni Shem Elohim, ni Shem nada. Es Dios, le fanejo, su esencia, conectar mi esencia con su esencia.
Cuando decimos Hoidu Hashem Kiru Bishmoi, que es el comienzo del rezo, agradezcan a Dios o reconozcan a Dios, llamen en su nombre, ahí ya está, Valle, Shmoi, el nombre inefable, infinito, la limitación, etc. Ahí ya empezamos a captar y entender diferentes niveles. ¿Por qué es, como dijimos antes, que pasamos de Moideani a Hoidu Lishmoi, Hoidu Hashem, perdón? Porque hay 18 bendiciones que se llaman Birjes Shachar, las bendiciones de la mañana, como decimos, Anais en la Sej Vivino, que Dios le da al gallo comprensión, porque hay Hibrim, Dios abre nuestros ojos. Cada una de esas brojos, esas bendiciones, es hacer recipientes para que nosotros seamos conscientes de Dios. En el Moideani no hay mucha conciencia. Simplemente decir Moideani y ya está. Es la esencia de Dios que no se puede ni definir. Por eso no tiene ningún nombre ni ninguna definición. Pero después de pronunciar diferentes bendiciones que nos hacen ser conscientes justamente de qué es lo que hace Dios en el mundo y cómo crea su mundo y lo que hay en el mundo, etc. Entonces ahí sí podemos decir, está lo infinito de Dios, está lo finito de Dios, Hoidul Hashem Kiru Bishmoi. Después de esta introducción de decir las 18 bendiciones, Birjes Shachar, de las bendiciones de la mañana, entonces ahí uno ya tiene un poco de comprensión y puede captar diferentes niveles, que ya sabe dividir entre Hoidu, que el agradecimiento es la Hashem, porque es infinito, y Kiru, y la proyección, el llamado es a Shmoi, su nombre que es finito. Pero no deja de ser todo esto Hoidah, reconocimiento, porque al fin y al cabo es o Moideani, en cuyo caso no hay absolutamente ninguna comprensión, o Hoidul Hashem Kiru Bishmoi, un reconocimiento a Dios, al nombre infinito de Dios, o a su nombre finito. Todo esto es Hoidah. Es el comienzo del rezo, es reconocimiento. Próximo párrafo. Este es un capítulo largo, solamente que está dividido en párrafos. Después de la voida de Hoidul Hashem, después de este trabajo de reconocimiento consciente, inconsciente, captando, no captando, etc., la persona se eleva nivel tras nivel hasta que llega a la voida del servicio a Dios de Psuke y de Zimbra. Traducción literal de Psuke y de Zimbra es versos de alabanza. Zimbra es cánticos. Psukim son versículos, versos de alabanza. Es toda una serie de tehilim, de salmos y de diferentes otros textos que no son necesariamente salmos, que uno recita, cuyo, como dije antes, objetivo general es pasar a ser consciente de la actividad divina en el mundo, lo que Dios hace en el mundo. Vamos a ver. Ahí en Psuke de Zimbra, como acabo de decir, ya hay una voida, un servicio a Dios de comprensión, conciencia. Sin embargo, por cuanto todo el trabajo de tfila, del rezo, es un trabajo, como ya dijimos varias veces, milemato lemailo, desde abajo hacia arriba, con un orden nivel tras nivel, entonces no puede ser que desde Hoidu, desde Hoidah, desde reconocimiento, que era todo el párrafo que explicamos anteriormente, los dos niveles de reconocimiento, Moide y Hoidu, no puede ser que de un nivel así uno llegue inmediatamente a comprensión. Psuke de Zimbra, versos de alabanza, como vamos a estudiar, es entender a Dios. Sí, pero ¿cómo pasaste de no entender a entender? Primero empezaste con Moideani y no entendías nada. Después pasaste a Hoidul Hashem, Kiru Bishmoi, son dos cosas diferentes, a Valle, Elohim. Algo entendí, pero no es que realmente entienda todo. Y ahora Psuke de Zimbra, Hasaga, comprendemos. ¿Cómo pasaste de un nivel a otro? Por lo tanto, también la comprensión de Psuke de Zimbra no es el asunto verdadero de comprensión. Cuando decimos que los versos de alabanza uno ya entiende algo, no es que realmente entendés. No es la esencia de Dios que estás comprendiendo. No. También hay madreigues, niveles, como vamos a ver ampliamente. Porque aquí, Boinenus, la meditación en Psuke de Zimbra, los versos de alabanza, es en el concepto de la creación, algo de la nada. A lo largo de todos los versos de alabanza vemos como Dios crea el mundo, alimenta a todas las criaturas, sostiene a todos lo alaban a Él. Y el concepto de la creación, Yesh Me'ain, algo de la nada, no puede ser comprendido en absoluto. Para nada. Paréntesis, en Hasidus el Hasidus da ejemplos, el Alter Rebbe da un ejemplo interesante de Yesh Me'ain, que es una semilla. Uno de los conceptos más cercanos, ejemplos, no es más que un ejemplo, es limitado. Uno de los ejemplos más cercanos al concepto de Yesh Me'ain es cuando uno siembra una semilla.
la semilla se pudre en el piso, por ejemplo, una semilla de un manzano, es fácil de ver con eso, una manzana, es una semilla chiquitita, marroncita, y si uno la muerde es amarga, es horrible. Pero si vos plantás esa semilla con el tiempo adecuado, con el cuidado que corresponde, en la tierra que corresponde, el clima, etcétera, etcétera, con el tiempo va a crecer un árbol que va a dar manzanas. Y vos mordés la manzana, es algo dulce, es algo rico, y no solamente da un par de manzanas, da manzanas y manzanas y manzanas por generación tras generación. ¿De dónde salió todo eso? De una semillita minúscula. Es un ejemplo de Yesh Me'ain, algo de la nada. ¿Por qué es un ejemplo nomás y está limitado como ejemplo? Y porque empezamos de una semilla. Algo tenías ahí. Plantaste la semilla con la fuerza de crecimiento de la tierra y los minerales, etc. La semilla creció, es un árbol hermoso que da un montón de manzanas. Pero empezaste de una semilla. El verdadero asunto de Yesh Me'ain, algo de la nada, Dios creó algo, este mundo, de la nada absoluta. Entonces, a pesar de que podemos entender la semilla, podemos entender el nacimiento de un niño, de una gota, etcétera, como está explicado en diferentes lugares en Kabbalah, Hasidus, la cuestión es que verdadero Yesh Me'ain, algo de la nada, Loi Babe Saga Klal, dice el Rebbe, es imposible entenderlo. Es imposible entenderlo. A pesar de que tenemos el ejemplo de Tzmijas y Lonois, del crecimiento de los árboles y el pasto, incluso sin haber sido plantados. Yo traje el ejemplo clásico de Hasidus, que el Rebbe no lo trae acá. Plantas una semilla y crece un árbol. Pero el Rebbe trae un ejemplo interesante, una vuelta de rosca más al ejemplo, que hay árboles y plantas que crecen sin haber sido sembrados. Nosotros sabemos, y ahí está el error, no el error, en inglés es el downfall, la falla del ejemplo. ¿Cuál es la falla del ejemplo? La falla es que, no es que nadie lo sembró. Bueno, el viento llevó una semilla para acá, para allá. De algún lugar salió esa semilla, quedó sembrada sola, por así decir, y creció un árbol y un pasto, etc. Pero entonces es un ejemplo un poco más elaborado todavía el concepto de Yesh Me'ain, algo de la nada. ¿De dónde salió este árbol? Mirá, yo nunca planté nada, mirá el árbol que tengo acá. Aún así, no es más que un ejemplo y una prueba de que existe el concepto de Bria Yesh Me'ain, de la creación algo de la nada. Pero, ¿cómo es la creación algo de la nada? Nosotros no lo podemos captar en absoluto. Surge entonces que la meditación en Psuke de Zimbra, en los versos de alabanza, que es toda la creación divina, cómo crear los árboles, cómo crear las montañas, cómo crear los ángeles, montones de cosas, y como todos lo agradecen a Dios, todos alaban a Dios, etc. Todo esto, toda esta meditación, todavía no es el concepto de comprensión en el sentido completo de la palabra, ¿no? Porque todavía hay algo que no se comprende. Está a comprender la idea con el ejemplo del árbol y la semilla, etc. Buenísimo. Pero ¿cómo es algo de la nada? No lo podemos entender. Solo que, ¿para qué sirve entonces Psuke de Zimbra? Si igual no lo puedes entender. La creación algo de la nada sirve para despertar excitación en las cualidades emocionales de la persona. ¿Por qué? Por lo impresionante y lo increíble del asunto. Uno se sorprende y dice, wow, esto es increíble. Cuando uno escucha una idea nueva, un concepto muy interesante, uno dice, qué interesante, a pesar de que no lo entiende. Dice, esto es increíble. Esto es un concepto y una idea muy buena. Y por lo tanto, la avoida de Psuke de Zimbra, el servicio a Dios de los versos de alabanza, no es avoida samoijin, no es intelecto. Acá la clave no es el intelecto, sino que midois, cualidades emocionales, a través de que la persona medita en la presencia de Dios, en la creación divina, etc., la persona llega a desarrollar en su interior amor a Dios. De hecho, no está en el Maimer, pero para entender de lo que estamos hablando, el Rambam Maimónides también menciona una idea muy interesante al comienzo de su Mishneh Torah, al comienzo del libro. Hay una mitzvah de Avas Hashem, amor a Dios. Amarás a Dios tu Señor con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu ser. ¿Cómo funciona esta mitzvah? Una mitzvah, el concepto sencillo de una mitzvah es una orden. Andá y hace esto. ¿Cómo te puedo dar una orden de amar a Dios? Nadie te puede poner una pistola en la cabeza y decir, amame, quereme. O sea, te quiero, y si no te quiero, no hay mucho que vas a poder hacer para forzarme, obligarme, darme una orden de quererte. No existe una cosa así. Entonces, ¿en qué consiste la mitzvah, la orden de Avas Hashem, amar a Dios? Entonces Rambam dice,
cuando medites en la grandeza de Dios, literalmente, cuando pienses en Él y te des cuenta cuán grande es, cuán importante es, cuánto te quiere, cuánto te cuida, etcétera, automáticamente vas a desarrollar en tu corazón, el intelecto desarrolla en el corazón a través de pensar y meditar y desarrollar, quiero decir, contemplar, desarrollar amor a Dios en el corazón. El intelecto es el que desarrolla amor a Dios en el corazón a través de isboinenus, meditación. Entonces, ¿cuál es la avoida? ¿Cuál es el servicio a Dios en Psuke de Zimra? Midois, cualidades emocionales, desarrollar amor a Dios, temor a Dios en el corazón. ¿Es un trabajo intelectual? No. ¿Es un trabajo en el cual la persona baja la cabeza y dice no entiendo nada? No, tampoco. Ese era Moideani. Ese era el comienzo de todo el rezo en la cama todavía. Y después venía el Moideani que algo entiendo. Hay una diferencia entre lo infinito y lo finito, etc. Y ahora viene Psuke de Zimbra, pará, hay una creación divina. Abrir los ojos y mirar a tu alrededor, mirar los árboles, mirar los pájaros, mirar las montañas, mirar los mares. Es impresionante. Hay un creador de todo esto, no hay una casualidad. Si yo agarro todos los componentes de un teléfono celular y los tiro al aire, los puedo tirar miles de millones de veces. Nunca va a caer todo armado, funcionando. Imposible. Aunque la estadística pueda decir que la probabilidad es 0, no sé cuántos cientos de ceros y al final un 1, en la práctica, en el mundo, incluso científico en el que vivimos, eso es 0. Eso significa 0, nada. Entonces, si el mundo, mirá a tu alrededor, mirá lo que es el ser humano, mirá cómo funciona el cuerpo humano, mirá cómo funcionan los animalitos, etcétera, etcétera, etcétera. Células, ADN. Es imposible que haya sido toda una casualidad. ¡Pum! Se chocaron dos partículas y mirá, está acá el rabino hablando. No. E incluso si uno quiere decir que matemáticamente hablando, en teoría, matemáticamente hablando, subrayo la palabra teoría, la probabilidad es 0, no sé cuántos cientos de miles de ceros y un 1 al final. Eso es teoría. Muy linda la teoría. Pero en la práctica ese es 0. Hay un porqué, hay un creador, hay un ordenador, hay una kavana, hay una intención, hay una razón inyectada en el mundo. De hecho, Joibes Alevobois, todo el mundo conoce los deberes del corazón por Shar Habitochen, el portal de la confianza. Es un libro muy famoso, Bejai Ben Pekú, de año 1300 aproximadamente, de la era común. Shar Habitochen, el portal de la confianza muy conocido. Pero tiene otro Shar anterior, un portal anterior a este Shar Habitochen, se llama Shar Bejina. Es el portal de la meditación, el portal del discernimiento, en el cual él discute ampliamente, no es muy largo, es muy interesante, cómo podés observar la sabiduría divina en la creación. Y discute los pájaros y las aves, quiero decir, las aves y los animales y las montañas y los mares. A través de observar el mundo a tu alrededor, solamente tenés que abrir un poquito los ojos, te das cuenta que es fantástico y que es imposible en la práctica, si bien en teoría podría ser posible, pero en la práctica es imposible que haya surgido de la nada. Que haya surgido de la nada. Bien, dicho todo esto, este es Psuke de Zimbra. ¿Te maravillaste? ¡Wow! Mirá lo que es la creación. Es impresionante. Fuiste un paso más todavía y es Yesh Me'ain, algo de la nada, porque todo esto surgió de la nada. ¡Wow! Estoy excitado. Estoy emocionado. ¿Pero entendés? No. ¿Entendés Yesh Me'ain? ¿Algo de la nada? No. No. Entonces todavía no es Hasaga. Todavía no comprendiste. Si bien estás en un nivel superior al que empezaste, como dijimos antes, Sula Mutzavarza, es una escalera que está clavada abajo, bien abajo, y llega bien, bien arriba. ¿Llegaste hasta arriba de todo y entendiste? No. Estoy mejor que antes, pero no llegué. Próximo párrafo, después de toda la voida de Psuke de Zimbra, después de todo el trabajo de los versos de alabanza, la persona se eleva a nivel hasta que viene la voida, el trabajo a Dios, el servicio a Dios, de Pirjo es Kriyat Shema, las bendiciones anteriores a la lectura de Shema, que es una mitzvah que técnicamente hablando no tiene nada que ver con el rezo. El Sidur, el libro de rezos, tiene todo junto, digamos. Entonces, Moideani, Hoidul Hashem,
de Psuke de Zimbra, Brijos Kriyat Shema, las bendiciones de Shema, el Shema, después las bendiciones después del Shema, la Amida. Es verdad, el Sidur tiene un Seider, valga la redundancia, el orden, tiene un orden. Pero técnicamente hablando, el Shema es una mitzvah en sí misma, decirlo en la mañana y a la noche, mejor dicho, en la noche y después en la mañana, en el horario que la gente se va a dormir, en el horario que la gente se despierta. Y nuestros sabios armaron y ordenaron la estructura del Sidur, del libro de rezos, de manera tal que el Shema está ahí. ¿Por qué está ahí? Si al fin y al cabo es independiente de la Amida, es independiente del rezo de pie frente a Dios, etc. ¿Por qué está ahí en el medio? Justamente por lo que está explicando el Rebbe. Porque es un escalón en el ascenso de la conciencia de la persona de Dios. Vamos a ver. Entonces, después del trabajo de Psuke de Zimbra, de los versos de alabanza, la persona pasa, se eleva y llega a las bendiciones del Shema y al Shema, que ahí está Amitis Inyan Nasaga. Ahí realmente está lo que uno capta, lo que uno entiende. Pero, por cuanto la voida de Tfila, el trabajo espiritual del rezo, es un trabajo de abajo para arriba en forma ordenada, por lo tanto, que tiene que haber una preparación para el trabajo espiritual, el servicio espiritual, la voida de las bendiciones del Shema, a través de la voida de Psuke de Zimbra. Entonces tenés que pasar de un paso al otro, así como de Moideani en la cama. Para llegar a Hoidul Hashem, tenés que pasar por todas las bendiciones de la mañana, Birchos de Shachar. De la misma manera, para llegar desde Hoidul Hashem, agradezcan a Dios que hay quizás saga, decir, un poco de comprensión, para llegar hasta las bendiciones del Shema, que son una preparación para el Shema, las bendiciones del Shema, tenés que pasar por Psuke de Zimbra, por los versos de alabanza. Es decir, la voida de Psuke de Zimbra, el servicio a Dios de los versos de alabanza, es una preparación en el alma para quitar todo aquello que impide el servicio de las bendiciones del Shema. Esto es Psuke de Zimbra, es el paso intermedio, es un escalón más. Esto es lo que significa Psuke de Zimbra. Hasta aquí tradujimos Psuke de Zimbra, versos de alabanza. Zimbra, Zemer, Lezamer, que significa cantar, cánticos. Pero hay otra forma de traducir esto. Zimbra, Lezamer, Aritzim. Es un versículo, un pasuk en Ishaya. Lezamer significa destruir a los poderosos. Es decir, que a través de la meditación, ahora vamos a ver el detalle de cómo lo dice el Rebbe, a través de la meditación destruís algo. Psuke de Zimbra. Zimbra significa lezamer, cortar, recortar. Zoimer significa recortar las ramas de un viñedo que ya están viejas para tirarlas, etc. Vamos a ver las palabras del Rebbe. Es decir, recortar todas las espinas del alma animal que impiden la revelación de las fuerzas del alma divina. El momento del rezo, dice el Zoyar Shas Tzloiso Shas Krova. El momento del rezo es un momento de guerra. ¿Qué tipo de guerra? Es una guerra interior entre el alma divina y el alma animal. El alma divina dice, vamos a pensar en Dios, vamos a cumplir mitzvahs. El alma animal dice, vamos a comer desayuno, vamos a pensar en comida, en cómo podemos afanarle a este, robarle a este, hacer lo otro, etc. Es un animal, no le importa nada. Se lleva todo por delante, etc. Entonces hay una guerra en el interior de cada uno. Y Psuke de Zimbra, justamente en esta nueva traducción de la palabra Zimbra, Lezamer Aritzim, recortar, en Psuke de Zimbra está la voida del trabajo de recortar todas las espinas del alma animal que impiden que se revele el alma divina. El concepto de las espinas, ¿qué es una espina? Es como su nombre le indica. Es algo que no tiene mamashus, no tiene una consistencia propia. Y su asunto en el servicio a Dios es Dvarim Betelim Beletzanus. Pavadas, palabras vanas y burlonería. Burlarse. Esto es una espina. Estas son las espinas. La espina en sí no sirve para nada. Como cuando una persona se clava, Dios libre guarda, una espina en un dedo. La espina no sirve para nada. No es que es la planta propiamente dicha. No tiene una utilidad en la planta tampoco. Solamente para proteger o para lo que sea que está en la planta. Sea como fuere. Esto representa algo que no es la cosa, sino que es algo que impide otra cosa. ¿Qué es esta cosa que impide? ¿Qué representan las espinas en el servicio a Dios? Dvarim beteilim beleitzanus. Palabras de tonterías, pavadas, tonterías, y leitzanus, burlonería, que no son algo que genera pasión.
Hablas tonterías. O te burlas de esto, o te reís de lo otro. Una pasión es quiero comer chocolate. Oh, quiero comer pizza. Es una pasión. Me gusta esto, me gusta el deporte, qué sé yo. Una espina no es la cosa. Entonces, lo mismo, esto es lo que está explicando el rey. Lo mismo se aplica acá. Dvarim beteilim, pavadas y tonterías. No es que una persona vive para decir tonterías y disfruta. No estoy hablando de un comediante, no estamos hablando de un trabajo, es una boida, al fin y al cabo es un trabajo. Pero acá estamos hablando de una persona que simplemente no se puede hablar en forma seria con esa persona, se burla de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es una protección para no concientizarse de su verdadera situación. ¿Qué pasa con un tipo que vive burlándose de todo? Es una forma de protegerse, como la espina. Es una forma de protegerse. ¿Qué pasa con una persona que habla todo el día pavadas? Porque no quiere encontrarse consigo mismo para saber qué pasa en su interior, quién soy yo y qué soy yo. Entonces está todo el día diciendo tonterías. Le decís buen día y dice, buenas noches, buen día, cualquier cosa, ya se está riendo. ¡Qué divertido! ¿Quién sos vos? Ya empieza a hacer cualquier cosa. ¿Escuchaste el último chiste? Te voy a contar un chiste. No se puede hablar en forma seria con esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona no quiere encontrarse consigo mismo, no quiere hurgar en su interior para mejorar, para crecer, para avanzar. No, te voy a contar un chiste. Es más fácil, me escapé, me escabullí para acá, para allá, y a otra cosa. Me voy a burlar, vos me venís con una idea seria de cómo mejorar esto y lo otro. Nah, pues son todas tonterías, por tal. Jaja. Ya está, a otra cosa. Me escapé. Es una protección. Por eso, esta es mi forma de entenderlo, por supuesto. No está escrito así acá. Pero por eso el concepto de los koitzim, las espinas, son dvarim beteilim beleitzanus. Palabras que son tonterías y burlonería. No son la cosa misma que uno desea. Solo que son cosas que no tienen consistencia, no son concretas en sí mismas. Y si es así, uno puede pensar que por cuanto no son cosas concretas, literalmente te comiste un pedazo de algo que no se podía comer. No, estuve diciendo tonterías nada más. Estaba leyendo el diario. No estaba haciendo algo prohibido. No estaba comiendo algo que no se puede. No estaba matando a nadie, no estaba robando nada. Estaba diciendo pavadas. Estaba contando chistes nada más. Sin ninguna utilidad. Entonces uno podría pensar que por cuanto no son cosas concretas, no tienen ningún efecto. No me impurifiqué, no pasa nada, podés decir todo lo que quieras. Pero la verdad es que no es así. Que esto, las tonterías, las pavadas, tonterías y burlonería, genera una ordinariedad. Entre paréntesis, el Rebbe pone entre paréntesis, interesantísimo. No solamente estás mundanizando, si es que existiese la palabra, siendo mundano, tu alma animal y tu cuerpo, tu alma divina se está volviendo más mundana. El alma divina es afectada cuando desciende a este mundo, como dice el Talmud, de una gran montaña hasta un pozo muy bajo. El alma divina termina siendo afectada por ese descenso. ¿Cuál es el efecto? Lo que está explicando el Rebbe, Akshama se vuelve más geshem, materialista, más terrenal. Antes, cuando estaba el alma divina en el Gan Eden, en el paraíso, entendía a Dios de una manera determinada. Ahora ya le cuesta entenderlo de esa manera, porque tiene las cualidades y se dice Hanochis, las ideas de este mundo. Es decir, Misgashem, en Yiddish, Eber vergräbt, la persona se vuelve más ordinaria, se vuelve más terrenal, más mundana, de manera tal que ya no siente Areibus, la dulzura, y acá aparece el mismo texto en Yiddish, Hot nit kein Geschmack, no tenés el placer y el gusto en los asuntos espirituales. Al punto tal, podés seguir descendiendo y descendiendo más, que ni siquiera tenés relación con lo espiritual, con Ruchnius. Te perdiste totalmente. Y todo esto empieza con Dvarim beteilim beleitzanus, burlonería, tonterías. Y cuanto más aún, no solamente esto afecta al alma divina, sino que también, cuanto más aún, afecta al alma animal. Que en lugar del alma divina refinar al alma animal, es al revés. El alma animal hace ordinaria al alma divina, y el alma animal mismo se vuelve más y más ordinaria. Continúa siendo ordinaria y no se puede refinar. Eidler, no se vuelve más sutil, más refinado. No.
Y en adición a esto, a través de Dvarim Beteilim, de las palabras de tonterías, la persona pasa a tener pensamientos extraños, pensamientos extraños, que confunden la comprensión del alma divina e incluso la comprensión del alma animal. ¿Qué quiere decir esto? Por lo menos mi forma de entender, que el alma animal, al fin y al cabo, también sabe que hay cosas que son buenas y cosas que no son buenas. El alma animal está enfocada en sí mismo, nada más. No le importa el mundo a su alrededor. Yo, el único que importa. Pero si yo me importo a mí mismo, yo mismo debería ser capaz de ser consciente de que hay cosas que me hacen daño. Simplemente porque mi cuerpo funciona de tal manera y no puedo comer tales comidas, o no puedo hacer tales actividades. Yo qué sé, no puedo levantar tanto peso, de acuerdo a las cualidades de cada cuerpo. Cada uno se conoce a sí mismo. El alma animal entiende esto y obviamente intenta evitar todas las actividades que le hacen daño. Pero el punto acá es que el alma animal se vuelve tan grobe, tan ordinaria, que ni siquiera, que pasa a ser incapaz y pasa a estar confundida, incluso sobre lo que le hace bien o no. Un ejemplo sencillo. Si una persona tiene problemas en el estómago, qué sé yo, tiene que ir a un médico, lo que sea, pero el médico le dijo, no comas picantes, porque los picantes no te hacen bien, porque qué sé yo, qué problemas tiene, etc. Pero me gustan los picantes. Es rico. Entonces, al principio, la persona, esto es algo totalmente del alma animal, no tiene nada que ver con el alma divina. El doctor no te está diciendo come kosher o no comas kosher. El doctor está diciendo tales comidas no te hacen bien. Porque tenés tal y cual cuestión. Digamos, comprobada médicamente. No te hace bien. Y vos vas y cuando vas a poner picante decís, no, esto no me hace bien, no lo voy a comer. Pero llega un punto que la persona es tan ordinaria que la persona termina comiendo los picantes igual. Es rico. Deja. ¿Qué médico, qué no médico? Me la banco, me la aguanto, etc. El alma animal está confundida. Esto ya no es algo que Berruchnius, espiritualmente hablando, te hace mal. Físicamente, el médico te explicó que te hace mal. ¿Para qué lo estás haciendo? O la gente que son celíacos, que no pueden comer harinas de trigo, etcétera, cebada y todas estas cosas. Tac. Trigo, avena, centeno, cebada. Te hace mal. ¿Para qué lo comes? Porque estás tan ordinario, tanto bajaste de nivel, que ni siquiera sos capaz de discernir entre lo que te hace bien a vos y lo que no te hace bien a vos. De la misma manera está explicado en otros lugares, en Hasides y en los libros de Musar también, el concepto de visión, donde no corresponde. Y de la misma manera, audición. No mires lo que no tenés que mirar. No escuches lo que no tenés que escuchar. O sea, no hables lo que no hay que hablar. Dvarim Beteilim, pavadas. Leitzanus, burlonería. No escuches lo que no hay que escuchar. No mires lo que no hay que mirar. Uno puede pensar que esto no tiene ningún efecto en la vida, pero la realidad es que sí. Como dice el versículo. No se desvíen tras sus corazones y tras sus ojos, que a pesar de que esto mismo no es una aveira, estoy mirando algo, no estoy haciendo nada. Estoy mirando Hasbe Shalom, una chica linda en la calle, mal vestida, o ni vestida, etc. No hice nada, no la toqué, no me pasó nada con ella. Estoy mirando nada más, ¿qué tiene de malo? Se me explica. Eina beliva, el corazón... Esto lo dice el Midrash. El corazón los ojos y el corazón son dos intermediarios de la transgresión. El ojo ve, el corazón desea y la persona termina en cualquier lado. Todos estos asuntos confunden la avoidá, impiden a la persona concentrarse en el servicio a Dios. Y esto es lo que significa psuke de Zimbra. Esto es lo que significa los versos de alabanza. Paréntesis, la nueva traducción, que es lo que estamos explicando, les da meraritzim, recortar las espinas, recortar todo aquello que está de más, quitar aquello que impide el servicio a Dios. A través de esto, la persona va a poder llegar a lo que se llama Birjos Kriyas Shema y Kriyas Shema. Las bendiciones antes de la lectura de Shema y el Shema propiamente dicho. Aún así, esto no es una contradicción lo que está explicado en otros lugares. ¿Qué está explicado en otro lugar? Que antes del rezo uno tiene que tener una preparación general. ¿Cuál es la preparación general? Lech lecho me artzeja, es un versículo que le dijo Dios a Abraham, Pashas Lech lecha justamente.
vete de tu tierra, o mimoládeteja, del lugar donde naciste, mi beisabijo, del lugar en donde la casa de tu padre. Y como dice otro versículo, olvídate de tu pueblo y la casa de tu padre. Que estos versículos representan una preparación general antes del rezo. Mei artsejo significa, acá el Rebbe no lo explica, pero vete de tu tierra significa deja todo tu artzius, toda tu mundaneidad, alejate de toda tu ordinariedad, etc. Mimolad de teja significa alejate de aquello que estás acostumbrado. Que es moila, como que naciste con eso. Todas tus costumbres, querés servir a Dios, olvídate de eso. Y veis a la casa de tu padre es incluso tu intelecto. E incluso Dios se lo dijo a Abraham Avinu, que Abraham Avinu, el Zohar explica que es Seichel Nel Amikorayan, el intelecto de Abraham Avinu era un intelecto oculto, incomprensible, extremadamente elevado. Y sin embargo Dios le dijo, ¿sabes qué? ¿Querés empezar a servirme a mí? Leijlejo, tenés que irte de todo eso. Deja todo lo que entendés, deja todo lo que estás acostumbrado. Olvídate, déjalo de lado. Es el mismo concepto del otro versículo de los Salmos. Olvídate de tu pueblo, la casa de tu padre, el intelecto, las emociones. Olvídate de todo esto. Esta es la preparación general antes del rezo. Entonces el Rebbe plantea, no, estábamos diciendo que en el rezo hay que entender, captar, hasaga, psuke de zimbra, captar, pero me dijiste que la preparación es dejar de lado todo lo que entendés. Entonces el Rebbe dice, justamente, esta preparación tiene que ser antes del rezo, y no durante psuke de zimbra, y no a lo largo de los versos de alabanza. Porque esta preparación general para el rezo, como dijimos antes, lech lejo me arzejo, vete de tu tierra, etc., olvídate de tu pueblo y la casa de tu padre, se aplica al poyel mamesh, en la práctica concreta, ¿qué tenés que hacer para servir a Dios? Es decir, esto está en el potencial, en el poder de toda persona, de forzarse a sí mismo, al lech lejo, etc., en la práctica concreta. Pero por el otro lado, la voida de psuke de zimbra, de los versos de alabanza, que es les dame la sin destruir a los poderosos, las espinas, etcétera, como dijimos anteriormente, es que no tengas relación con estas cosas. No solamente en la práctica, sino que incluso en tus sentimientos. ¿Qué quiere decir esto? Una cosa es poyel mamesh, la actividad concreta que haces. Y otra cosa es cómo te sentís. La Hona Klolis, la preparación general para el rezo, que esto es lo que planteó el Rebbe como posible contradicción y la resolvió, la preparación general antes del rezo es algo concreto. ¿Voy a comer aquello que no se puede comer? No. Lejo, tenés que dejar de lado todo. Pero la voida de psuke de zimbra, el servicio a Dios, que uno debería poder lograr, crecer y avanzar a lo largo de los rezos de alabanza, es no sientas deseo de comer aquello que no podés. No solamente no lo hagas, es hergesh, no sientas aprecio a eso, no sientas que querés esa cosa. Entonces son dos cuestiones diferentes. Para realmente no hacerlo, esto está en la mano de cada uno, deja de lado todo lo que entendés, lo que no entendés, como se dice, bitul, anulate, kabbalah, aceptar el yugo del cielo, no lo hagas. Otra cosa. Esto es lech lejo. Es una preparación general antes del rezo. Pero a lo largo del rezo, la persona debería poder desarrollar en su interior un nivel de captación de la presencia de Dios, de la importancia de Dios, de la grandeza de Dios, etc., de manera tal de ni siquiera desear en su interior y tener un hergesh, un sentimiento positivo hacia esas cosas que la persona no debe hacer. Estamos en el medio de un párrafo, pero por cuanto el párrafo es largo, hoy vamos a parar acá. Entonces explicamos que en el rezo básicamente tenemos Moide Ani, empieza bien temprano el rezo, a la mañana temprano, un reconocimiento en el cual la persona no entiende nada, que Katan Shenoilat, como un chico que nació. Después pasamos a Hoidul Hashem, Kiru Bishmoy, existe lo infinito de Dios, lo finito de Dios, y el paso intermedio fue Birjos Shachar, las bendiciones de la mañana, que van concientizando a la persona de que hay expresiones divinas infinitas en el mundo y expresiones divinas finitas en el mundo. Y de ahí pasamos, a Psuke de Zimbra.
a los versos de alabanza, que por un lado concientizan a la persona en la grandeza de Dios, la meditación en el mundo, etcétera, para llegar al amor a Dios, desarrollar y sentir amor a Dios y temor a Dios en el corazón, pero no es Hasaga Mamesh, no es literalmente comprender, porque no entendemos el infinito y no entendemos Yeshme Ain, algo de la nada, que esto es de lo que habla en general los versos de alabanza. Pero aún así, aunque no es comprensión absoluta, y el rezo es una escalera entre el hombre y Dios para comprender algo de Dios, aún así, Psuke de Zimbra es la introducción a las siguientes partes del rezo. ¿Por qué? Porque Zimbra también quiere decirle Zamer, cortar, recortar todas las cosas inapropiadas, y en lo último que vimos es, no solamente que la persona no lo hace, Dvarim Beteilim, Leitzanus, decir tonterías, etcétera, pensamientos negativos, no ver donde no hay que ver, no escuchar lo que no hay que escuchar, etcétera, sino que la persona no tenga el hergesh, no tenga el sentimiento en su interior de hacer estas cosas. Y ni siquiera de desear estas cosas.